Quiero pedirte que abras tu Biblia al libro de Números, Números capítulo 12. Números capítulo 12. Quiero ratificar lo que escuchaste hace un rato. Si estás entre nosotros por primera vez, siéntete muy bienvenido. Quizás no levantaste la mano, pero de todas maneras quiero decirte, para nosotros es un honor, una alegría, un privilegio tenerte acá. Estamos estudiando estos días durante el mes de enero y ahora entrando febrero también, algunas cosas que tienen que ver con ordenar el alma. La serie se llama Ordena tu alma y hemos visto una serie de verdades, de realidades hasta este momento. Fuimos al libro de Proverbios y hemos visto cómo Proverbios es el que nos orienta sobre cómo ordenar el alma. Vimos en Proverbios capítulo 3 que la clave, el secreto está en seguir la ley y el consejo. Que yo te decía en esa ocasión, no se trata tanto de memorizar la Biblia o de estudiarla de forma profunda, sino que lo que vas aprendiendo de la Biblia, aplicarla, ponerla inmediatamente a la parte de aplicación. Y luego vimos cómo esa aplicación en el libro Proverbios nos lleva por diferentes aspectos de la realidad. A veces es confesión de un pecado, el alma está desordenada por un pecado. Vimos en Salmo 51 cómo David confiesa su pecado. O vimos que a veces es falta de perdón hacia otro, la falta de misericordia. Fuimos a Génesis capítulo 50 y vimos cómo José perdona a algunos que le han hecho, bueno, a sus hermanos que le han hecho un desastre en la vida, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos viendo cómo el ser de bendición para otros, y si me permites usar el término más salvadoreño posible, el no ser fregado con otros, ¿verdad? Es parte de ordenar el alma. Ok, en esta ocasión, quiero ver si esto me corre porque no lo veo aquí el siguiente slide, pero en esta ocasión yo quisiera que echáramos un vistazo a las áreas en las cuales las cosas que hacen que tú realmente desordenes el alma. Eso lo vas a escuchar al final. Las áreas donde tú encuentras que el alma se desordena. Quizás una forma de decirlo es, para ordenar el alma debes identificar qué la desordena. Por ejemplo, en casi cada casa, fíjate, en casi cada hogar hay alguien que es muy ordenado. Muy ordenado. A veces es obsesivamente ordenado. Puedes pensar en alguien en tu casa que es obsesivamente ordenado, que va por la casa y va recogiendo todo, ordenando todo. Su closet está probablemente por colores y por códigos y todo lo demás, ¿verdad? Siempre hay alguien ordenado. Pero en casi cada casa hay alguien que es muy desordenado. Muy desordenado. Y cuando entra a la casa es como casi como que el monstruo de Tasmania va dejando, ¿verdad? Los zapatos, el celular, regresa de la casa y la Biblia queda por las llaves siempre las deja por todos lados, ¿verdad? Algunos hasta el pelo van dejando por todos lados. Y entonces uno dice, hey, a este hay que ordenarlo, hay que ordenarlo. Yo creo que lo mismo es en la vida. En la vida hay algunas realidades que nos desordenan el alma y hay que identificarlas. Por eso el libro de Proverbios hace un papel fenomenal, porque nos señala las áreas que tenemos que ordenar. Lo que vamos a estudiar ahora pudiera sorprenderte, porque no es clásicamente lo que pensamos que desordena el alma. Pero yo quiero plantearte de la Biblia en unos instantes que el desorden de tu alma y la forma en que usas tu boca están íntimamente conectados. Si tienes un alma desordenada, voy a mostrarte unos momentos del libro de Proverbios, está vinculado a un uso imprudente de tu boca. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 3, que el que guarda su boca, guarda su alma. El que cuida cómo usa la boca, entonces protege el alma, protege el orden del alma. Y por supuesto, guardar la boca tiene que ver con un montón de áreas, tiene que ver con lo que sale de la boca, ¿verdad? Si son mentiras, si es verdad, si es un chisme, si es una crítica, como sea. Yo voy a utilizar el término aquí para guardar la boca, yo voy a utilizar el término prudencia. Es muy importante que seas prudente, porque el que no es prudente, entonces afecta a su alma. Tarde o temprano afecta a su alma. Dice, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Esto que vamos a estudiar ahora puede ser sorprendente porque en nuestra cultura en particular, el mal uso de la boca no es considerado como algo realmente malo. Fíjate, yo lo he hecho el ejercicio en otras ocasiones. Si yo preguntara el día de hoy, y yo pienso que hay pecados que tienen más peso cultural que otros, pero si yo preguntara el día de hoy, ¿cuántos aquí son ladrones? Levanten la mano.
Nadie, aunque hubiera un ladrón entre nosotros, le daría pena, porque robar es un pecado que nosotros no toleramos. Pero si yo pregunto, ¿cuántos aquí son bravos, enojados? Levante la mano sin pena, ok. Ajá. ¿Sabes por qué no nos da pena? Porque somos bravos, ¿verdad? O sea, y uno dice, sí, Julio es bravo, ¿verdad? David Aguilar es bravo, ¿verdad? Patti, mi esposa, ¿verdad? Que es brava, ¿verdad? Entonces uno dice, hey, pero eso todos somos enojados. Entonces no hay un peso cultural que nos apene por algunos pecados. Yo creo que uno de esos pecados es hablar imprudentemente. Como me lo dijo alguien el otro día, es cuando la boca no tiene filtro. Algunos aquí tienen la boca no tiene filtro. Y hasta decimos, ¿verdad? No, es que yo digo la verdad. Yo no soy hipócrita. Es como decir, yo puedo decir lo que yo quiera. Y voy a hablar lo que yo quiera, le voy a decir lo que yo quiera, porque yo hablo como en las cosas. Yo quiero decirte que decir lo que estás pensando sin considerar la prudencia nunca se ha apoyado en la Biblia. Nunca se ha apoyado por la Biblia. La Biblia siempre te pide lo contrario, te pide prudencia. Te pide filtro para la boca. Y no es una cuestión de hipocresía o no hipocresía, es un asunto de prudencia. Y la imprudencia, como te voy a mostrar en unos momentos, la imprudencia, especialmente al hablar de otras personas, destruye tu alma. Es increíble la cantidad de veces que el libro de Proverbios conecta estas dos realidades. El Proverbios 18:7 dice que la boca del que no piensa, la boca del necio, es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Proverbios capítulo 21, versículo 23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Yo estoy seguro que aquí muchos en alguna ocasión han dicho algo y después de decirlo fue como, no lo hubiera dicho. ¿Te ha pasado? Ok, el que tiene prudencia protege su alma de un montón de angustias. Yo quiero enseñarte ahora la historia en Números capítulo 12 de dos que no guardaron su boca y las consecuencias de haber murmurado contra otro. Ahora, lo que te voy a enseñar en Números capítulo 12, para algunos es una historia conocida, para otros quizás va a ser la primera ocasión que la analizan, pero es una historia triste, porque es la historia de una familia espiritual. Entonces, estos que vamos a ver aquí son tres de los líderes principales en la Biblia, fíjate. Hablo de María, la hermana mayor de Aarón, y de Moisés. Aarón y Moisés son hermanos, por supuesto. María es hermana de ellos también. Y María y Aarón se van a enfrascar en un episodio de murmuración contra su hermano. Hablaron mal de su hermano. Murmurar es eso. Murmurar es hablar mal a espaldas de otra persona. Llámalo como quieras. Aquí en nuestro país le damos un montón de nombres, ¿verdad? Y a veces lo que hacemos es que le ponemos un eufemismo, lo convertimos en un eufemismo. Entonces no le decimos murmurar, le decimos chismear, le decimos transmitir información, ¿verdad? Comentar, ¿verdad? Hablar al respecto. Vamos de una forma simple y tranquila, vamos a abrirnos en confianza. Pero ellos dos murmuran e involucran al pueblo en la murmuración. Yo quiero contestar de Números capítulo 12 la pregunta: ¿por qué debo evitar la murmuración? ¿Por qué debes evitar la murmuración? Aun si esto es una costumbre tuya. Si hasta este momento tú vienes de una cultura en la cual quizás en tu casa las cosas se comentan libremente, ¿verdad? Y te sientes en la confianza, o a veces con los amigos te sientes en la confianza de hablar mal de alguien que no está presente. Y como a veces pensamos, Julio, pero eso no es como algo muy grande, ¿verdad? Yo quiero mostrarte que sí, es muy grande. Números capítulo 12, versículo 1, comienza diciendo: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Déjame contarte la historia completa para aquellos que no la conocen. Moisés, por una de esas circunstancias que solo Dios puede orquestar, siendo un hebreo, termina creciendo en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón. Y allí crece como uno de los herederos de Faraón. Pero cuando él cumple 40 años, ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y él toma la justicia en sus manos, y mata al egipcio y tiene que huir de Egipto. Y huyendo se va para el desierto y ahí encuentra a un hombre que se llama Jetro
o Reuel, es el mismo nombre. Y él tiene varias hijas. Él es el sacerdote de Madián, pero este hombre viene de Cus. Cus es una región que nosotros ahora conoceríamos como Etiopía, y él es un negro de raza. Y una de sus hijas se llama Séfora. Séfora, Moisés se enamora de Séfora y se casa con Séfora. Y entonces ella era entonces una mujer cusita, una mujer negra. Yo siempre he dicho, tú me has escuchado en alguna ocasión, que así enamoró Moisés a Séfora. Le dijo, hola cusita, así le dijo, y entonces ella pues se fue con él, ¿verdad? Y eventualmente. Pero viene Moisés, se casa con ella. Y María, que es la hermana mayor de Moisés, esto suena como chisme, ¿verdad? Pero por eso algunos están así como que interesante eso. María, la hermana de Moisés, a María, la hermana de Moisés, le cae mal la esposa de Moisés. Raro, ¿verdad? O sea, raro que una mujer se caiga mal con otra mujer, raro. Yo digo, esa es una de esas realidades de la Biblia que nunca suceden en la vida. Pero ella entonces tiene algo contra Moisés y llega a hablar con Aarón, porque entre los dos han desarrollado un sentimiento de animadversión hacia esta mujer, hacia Séfora. Y dice el versículo 2, fíjate, dice el versículo 2 que entonces murmuraron y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice el versículo 2 al final, ¿qué dice? Y lo oyó Jehová. Yo quiero decirte por qué debo evitar la murmuración. Antes que nada, es porque simple y llanamente Dios te oye, Dios te escucha. O sea, es posible que tú murmures de alguien en privado y tú pienses que solo hay dos personas ahí participando de la conversación, pero Dios te escucha. De algo puedes estar seguro, es que Dios oye todo lo que dices y todo lo que no dices. Él oye, Él escucha constantemente. Dice Salmos capítulo 139, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no ha viajado entre el cerebro y la lengua. Y Dios ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Entonces, aquí llama la atención que cuando ellos murmuran, lo que el texto sobresalta, es decir, o lo que el texto resalta, es, Dios oyó esto. Yo quiero recordarte algo que te pido que lo mantengas en mente a lo largo de todo el estudio esta mañana. Vamos a dar cuenta de nuestra boca. Vamos a dar cuenta de nuestra boca. Vamos a dar cuenta de cada palabra que decimos, especialmente si las palabras que decimos no son productivas, si son palabras improductivas. Dice Mateo capítulo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada mal comentario, de cada crítica, de cada chisme, de cada comentario hecho en detrimento de otra persona, en cualquier momento de la vida, tú y yo vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Y Dios pone esto como algo especial. Creo que entender lo que pasa ahí es importante para todos nosotros. Número uno, yo quiero que veas la bajeza de este hecho. Algo vil, ¿verdad? Algo bajo, no solamente bajero, pero bajo. Estos dos son hermanos de Moisés, son los hermanitos, pero además de ser los hermanos de Moisés, son supuestamente espirituales. Fíjate, María es la profetisa. María, si tú te acuerdas de aquel canto, algunos se acuerdan de aquel canto de Éxodo que dice jinete y caballo echó a la mar, eso lo cantó María. Dice Éxodo capítulo 15, María la profetisa, es María, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea, esta era una mujer que hablaba la palabra de Dios. Pero Aarón, el otro hermano, es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, no es un sacerdote, este es el sumo sacerdote, es el mero de los sacerdotes. Y cuando aparece la primera vez, Dios resalta en él su capacidad de hablar. Dice en Éxodo capítulo 4, porque Moisés le ha dicho a Dios en Éxodo, yo no puedo hablar con Faraón. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Esta era la capacidad de Aarón. Aarón era lengua de oro. Tú conoces a algunas personas que son así, con una capacidad para hablar. Dice, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en tu corazón. Los dos eran de los suyos.
O sea, esto es como cuando tú hablas de tu mamá, o cuando tú hablas de tu esposo, o cuando tú hablas de tu mejor amigo o de tu hermana. O sea, que es lo más bajo, más vil que puedas haber, es que alguien que supuestamente debería ser parte de ti hable en contra tuyo. Entonces aquí hay una cuestión de mucha bajeza, cuando hablamos de personas que deberíamos amar. Qué cosa más terrible. No, alguien podría decir, pero Julio, si tú ves el contexto de toda esta realidad, es fácil comprender por qué estaban murmurando. Hazlo en tu casa. Pero mira cómo números 11, números 12, números 13 y números 14 hablan del mismo pecado. En números 11 es el pueblo diciendo queremos carne y murmuran contra Dios y contra Moisés. En números 12 es María y Aarón murmurando contra Moisés. En números 13 son los espías murmurando de la tierra y de Dios y del plan que Dios tiene para ellos. Y en números 14 una vez más es el pueblo murmurando contra Moisés. Yo creo que a veces cuando uno vive en un ambiente donde hay mucha murmuración, hay mucho chisme, es fácil pensar que pues si todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Pero es pecado, es pecado. Algo más terrible. El problema de ellos es la cuñada, es la cosita. Pero cuando hablan de Moisés, no mencionan a la cosita. Cuando hablan de Moisés, mencionan algo que puede sonarle atractivo a los oídos del pueblo. Lo que dicen es el versículo 2, dicen, solamente por Moisés ha hablado. No mencionan a la cosita. Yo te voy a decir, es una de las cosas tremendas de quienes hablan de otros. Lo que hay en el corazón queda escondido. Por eso es que no van a hablar con Moisés. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 18, yo creo que son cobardes, ¿verdad? Que el que encubre de odios, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es una persona que no piensa bien, es necio. Es tremendo esto, es muy tremendo. Entonces, su bajeza. Me llama la atención que la Biblia dice que Dios los oyó después que ellos lo dijeron, cuando salió de su boca. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Significa esto que Dios no oye el pensamiento? Dios oye el pensamiento, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice Salmos capítulo 94, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá y el que formó el ojo no verá. Entonces Dios ya sabía el problema del corazón. Pero aquí la Biblia nos está remarcando que Dios oyó la murmuración. Que me entiendas esto. Es malo que pienses mal de alguien, pero es peor cuando sale por tu boca. El momento en que sale por tu boca o sale por tus dedos, porque ahora a veces sale por texto, ¿verdad? Cuando sale por tu boca, en ese momento se convierte ya no en un problema interior del corazón, sino en algo donde tú estás despidiendo veneno. Esto es lo que dice la Biblia que Dios oyó. Dios oyó la murmuración, que está expresamente prohibida en la Biblia. Dice en Santiago capítulo 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, no hablen mal los unos de los otros, está diciendo. No hablen mal a espaldas de otros los unos de los otros. El que murmura del hermano, el que habla mal del hermano, el que habla mal a espaldas del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y la forma en cómo murmuraron es que ellos estaban diciendo, este Moisés cree que solo por él, si yo soy la profetisa, Dios habla por mí, yo soy el sumo sacerdote, Dios habla también por mí. Y entonces se vuelve, como en el caso de cada murmurador, un problema de soberbia, soberbia contra un humilde, porque mira versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Okay, aquí tenemos un problema. La Biblia dice en Santiago que Dios da mayor gracia y que dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate. El problema de estos dos no fue solamente la bajeza de hablar de otra persona, el problema que salió de la boca, sino que ellos escogieron el blanco imperfecto.
el blanco incorrecto. Escogieron a un hombre humilde. Y si de alguien no debes hablar nunca, es de un hombre humilde. Porque Dios está del lado del humilde. Siempre. Entendiendo que humilde no tiene nada que ver con dinero, ¿verdad? En nuestra cultura otra vez más decimos, es que fulano de tal es bien humilde. Queremos decir que él tiene poco dinero, ¿verdad? Y yo siempre te he dicho, ¿verdad? La gente dice, es que él venía vestido bien humilde. Y el otro venía vestido con ropa orgullosa, le digo yo, ¿verdad? O sea, humilde no tiene nada que ver con dinero. Humilde en la Biblia tiene que ver con una actitud del corazón. Yo he escuchado gente que dice, es que el carrito de él es bien humilde. Entonces yo pienso, las luces quizás vienen para abajo, así, ¿verdad? Entonces, humilde es algo del corazón. Cuando tú hablas en contra de un humilde, te metes en un lío, porque Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. O sea, no hables de nadie, pero habla menos de un humilde, porque te va a ir muy mal. Solo hay una cosa curiosa. ¿Quién es el humilde? ¿Quién es el humilde? ¿Cómo se llama el del versículo 3? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Números? Moisés. Entonces Moisés está diciendo que él es el más humilde de la tierra. En otras palabras, él dijo, yo soy el más humilde del planeta. ¿Te parece humilde? Steve siempre cuenta una historia. Steve siempre cuenta la historia de un hombre que era tan humilde que le dieron una medalla por la humildad. Y entonces se la puso, la andaba exhibiendo, se la tuvieron que quitar, porque andaba de orgulloso exhibiéndole la medalla. Suena como a esto, ¿verdad? Suena a esto. ¿Cómo es posible que Moisés diga de sí mismo que él es el más humilde? La palabra para manso, por cierto, en el idioma hebreo se traduce también como humilde. Y yo te pido que guardes este dato que te estoy dando, porque en unos instantes lo vamos a ocupar. Es él el que se llama a sí mismo humilde, y son ellos los que murmuran. Yo te digo, Dios te escucha, por eso no murmures, no digas chismes, no chambrees, no hables mal de otros, no seas criticón, no difames, no hables entre dientes de otros, porque Dios te oye. Dios oye. Dios oye. No importa si es verdad o no es verdad. O sea, aquí no es asunto de, Julio, pero lo que yo estoy señalando es verdad. No, eso no importa. No, eso no importa. El problema es hablar mal de la otra persona. No lo hagas. Quizás la otra persona no te oye de plano, pero Dios te oye. Dios te oye. Entonces, si hay una razón para no murmurar, es Dios te oye. Yo sé que a veces las otras personas no escuchan. Todos probablemente han escuchado la historia del hombre mayor, ya un hombre entrado en años, con problemas de audición, que va donde un audiólogo y le recetan un aparato de audición, ¿verdad? Un aparato auditivo. Y entonces a los días viene para la calibración. Siempre pasas por un proceso de calibración. Y le pregunta al audiólogo, le dice, ¿qué piensa su familia ahora que usa aparatos de audición? Y le dice, este señor le dice, no le he dicho a nadie. Nadie sabe que ya oigo, ahora oigo bien. Entonces nadie sabe, pero ya cambié mi testamento 3 veces. Ya ahora escucho lo que están diciendo de mí, ¿verdad? O sea, que quizás la otra persona no te oye, pero Dios te oye. Dios te oye. Yo quiero entender, Dios te oye. Dios te oye, pero hay una segunda razón. No debes murmurar, porque a Dios lo enfurece. Fíjate, uso la palabra a propósito. No digo le molesta, ni digo le enoja. Yo te voy a mostrar unos momentos. Le enfurece, esa es la palabra más correcta. Todos los pecados ofenden a Dios. Sí, de plano. Una mentirita o una mentira grande, el adulterio, el asesinato, todos los pecados ofenden a Dios. Pero hay algunos pecados que la Biblia nos deja saber que lo enojan de manera particular. Y tenemos que tener cuidado, porque regularmente no son los pecados que nosotros nos imaginamos. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta aquí y preguntamos, mira, ¿y qué es el pecado que tú crees que ofende a Dios? Aquí algunos dirían el adulterio, ¿verdad? Y otro más diría la drogadicción, ¿verdad? Y otro más diría aquí la idolatría, ¿verdad? Y entonces todos son pecados graves, claro. Pero cuando Dios hace su lista, no son esos los pecados. Cuando Dios hace su lista de pecados que a Él le molestan en sobremanera, no son los pecados externos, fíjate.
son los pecados internos. Deja un dedito aquí en Números y ven conmigo a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y mira una de estas listas. Y yo te animo a que, porque aparecen en varios lugares de la Escritura, pero déjame llevarte por lo menos a una, en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 nos dice que hay 7 cosas que a Dios le molestan en sobremanera. Y yo quiero plantearte que lo que estamos viendo en el libro de Números capítulo 12 se conecta con 5 o 6 de estas 7 cosas. Proverbios capítulo 6 en el versículo 16 dice, Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Te vas a dar cuenta que no están estos pecados que nosotros pensaríamos que son como los más groseros. Y quiero que me entiendas antes de leerlos. No te estoy proponiendo que vayas a cometer esos pecados. Solo te estoy orientando sobre cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios dice que estos 7 incluyen, número 1, los ojos altivos. Los ojos altivos es orgullo, es creer que eres superior al otro. Es lo que María y Aarón están haciendo con Moisés. ¡Ey! Solo este se ha creído, nosotros también, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Es algo que están haciendo los Aarón y María, porque están acusando a Moisés de algo que él no está haciendo. Es mentira. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Esto no aparece en Números capítulo 12. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. O sea, es aquel que está craneando cómo hacer las cosas para hacer caer al otro. Y esto aparece en Números capítulo 12, porque ellos tienen un problema contra la cosita, pero dicen, vamos a ir a hablar de otra cosa para que él caiga. Número 5, los pies presurosos para correr al mal, la disposición para ir y cometer el pecado. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Curiosa, porque en 2 ocasiones menciona la mentira. Y número 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Julio, ahí no está el alcohol. No. Ni las drogas. No. Ni la pornografía. No. ¿Y por qué no está ahí? Porque aunque el alcohol, drogas y pornografía son pecados, y yo te recomiendo que no las cometas, el problema grande está dentro del corazón del hombre. Y Dios dice, a mí eso me molesta. Por eso, hablar mal de otros no es algo pequeño. Echa a perder tu alma. Proverbios 13:3. El que no guarda su boca, no guarda su alma. O sea, el que abre mucho la boca, ese termina en calamidad. Es terrible. Esto de hablar mal de otro, entonces no es una minucia. Lo que Dios va a hacer, Él va a hacer 2 cosas con ellos. Número 1, los va a confrontar, fíjate, y los va a confrontar. Lo que te voy a leer ahorita en los versículos 4 en adelante, pudiera ser grabado como una de estas escenas épicas, ¿verdad? De Steven Spielberg o de Peter Jackson, que graba, que hace El Señor de los Anillos, ¿verdad? Porque si tratas de imaginarte lo que pasó ahí en Números 12, del 4 en adelante, es como qué tremendo. Mira Números 12, versículo 4 dice, o sea, ellos están hablan mal del hombre más manso de la tierra, dice el versículo 4 de Números 12. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Vamos poco a poco. El tabernáculo de reunión es donde está donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde se hacían todos los sacrificios, y era el lugar donde Dios descendía. Estaba en un lugar especial en el campamento. Entonces Dios le dice, fíjate, es como le dice, Moisés, Aarón, María, vengan para acá. ¿Alguna vez te llamaron a la oficina del director? O el gerente, ¿verdad? Dice el gerente que si puedes subir a su oficina, ¿verdad? Y cara de qué le viste, está enojado. Ok, vengan ustedes 3 para acá. Moisés, por supuesto, va pensando lo que vas tú pensando, a saber por qué me llaman, ¿verdad? Aarón y María, ellos sí saben lo que ha pasado, pero los manda a llamar, y luego de manera dramática dice que Dios desciende, dice el versículo 5, mira, dice, entonces Jehová
descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Toda la nación de Israel sabía que cuando la nube descendía sobre el tabernáculo, Dios había llegado. Entonces ahora todo el mundo sabe que Dios está ahí. Y Él les ha dicho, vengan ustedes tres para acá. Y están todos viendo. Pero acto seguido le dice a Aarón y María, versículo 5 dice, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. No sé si ves la progresión. Moisés, Aarón y María, vengan para acá. Luego baja Dios y entonces les dice, Aarón y María, ustedes dos, vengan para acá. Y ahí van Aarón y María, ¿verdad? Y entonces le hace la confrontación Dios. Y dice en el versículo 6, dice, Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? ¿Sabes qué está diciendo Dios? Ustedes acaban de acusar a Moisés que él se cree especial. Él es especial. Él es especial. ¿Quiénes se han creído ustedes? Cuando yo voy a hablar con cualquiera, le dice Moisés le dice Dios a Aarón y a María, cuando yo voy a hablar con cualquiera, lo hago por sueños, pero con Moisés no. Con Moisés hablamos cara a cara. Él tiene mi WhatsApp. No sé lo que está diciendo. O sea, él y yo tenemos una relación cercana, ¿verdad? Y puede acceder a mí cuando quiera. ¿Y ustedes quiénes son? Y les hace la pregunta del millón. Fíjate, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra él? Fíjate, porque creo que esto es muy importante. Esta pregunta es muy importante. La pregunta no es ¿por qué no tuvieron temor de las consecuencias? La pregunta es ¿por qué no tuvieron temor del pecado? Son diferentes, son diferentes. Cuando uno tiene temor de las consecuencias nada más, entonces si logra arreglárselas para evitar las consecuencias, puede pecar. Puede pecar. O sea, si tú tienes temor de que si eres infiel a tu pareja, vas a perder tu matrimonio, vas a perder tus hijos, vas a perder tu reputación, vas a perder tu testimonio, y dices, no, yo por eso no lo hago. Pero si encontrara una manera de hacerlo, de estar en un lugar donde nadie me conoce, donde nadie puede saber, no hay cámaras, ¿verdad? Polarizo mi carro, ¿verdad? Color negro infiel, ¿verdad? Para que nadie vea que nadie está dentro, ¿verdad? Y entonces puedo salirme con la mía. Entonces, habiendo trabajado el problema, que yo tenía temor de las consecuencias, puedo cometer el pecado. Si yo puedo robar dinero sin terminar en la cárcel, y mi temor es las consecuencias, robo dinero. Si yo puedo hablar mal de alguien sin que nadie lo sepa, entonces hablo mal de alguien. Entonces la pregunta aquí no es por qué no tuvieron temor de las consecuencias. La pregunta es por qué no tuvieron temor del pecado. Porque eso es lo que tenemos que pensar. O sea, la Biblia dice que el principio de la sabiduría, las decisiones correctas pero no es el temor de las consecuencias, es el temor de Dios. Es el temor de pecar delante de Dios. Yo no sé cuántas veces la Escritura lo dice de forma clara, ¿verdad? Que el problema, la razón, y yo creo que tengo la respuesta. ¿Por qué no tuvieron temor de las consecuencias? ¿Por qué no tuvieron temor del pecado, perdón? Yo creo que por la carne. O sea, mi carne es la que me hace no tener temor del pecado. Dice 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Julio, pero los deseos carnales es fumar, tomar y hacer cosas malas. No, los deseos carnales que batallan contra el alma a menudo están profundos en el orgullo y es un problema de la carne. Es falta de amor. Falta de amor. Gálatas capítulo 5 habla de murmuración, fíjate. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿qué es eso? Si están hablando los unos de los otros. Nosotros en salvadoreño diríamos, si te estás acabando a tu hermano, te estás acabando a tu mamá, ¿verdad? Te reunís con tus compañeros y te acabas ahí a tu jefe. Y dice, mira que también nos consumáis unos a otros. Es un problema de la carne.
Y la solución para la carne siempre es la misma. La solución para la carne nunca es entrenar la carne. Nunca es hacer un curso para dejar de ser carnal. No disipulas la carne. La carne solo tiene una alternativa. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienes que matar la carne. No hay otra opción. Mientras no llegas a la conclusión de que esto que estoy haciendo es un problema de mi carne y lo quito, nunca vas a tener temor de hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Y los confronta. Cosa tremenda de este pasaje es que no hay hasta este momento ni un solo rastro de arrepentimiento de Aarón y de María. Entonces, ¿qué hace Dios? Después de confrontarlos, se va. Separación, dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué hizo? Se fue. Versículo 10 al principio dice, y la nube se apartó del tabernáculo. Y la nube se apartó del tabernáculo. O sea, se fue. Dios se fue. Alguien diría, la ira de Dios se apartó. Pero la ira de Dios se encendió. Y no los consumió, gracias a Dios. Pero no estará exagerando Dios. Se enojó. Y no será algo como barbaridad lo que está haciendo. Yo creo que la respuesta es ¿o le pasa? Por favor de cambiar. Uno, dos, hoy sí, ¿verdad? Creo que a ellos no les gusta lo que yo estoy diciendo, pero de todas maneras voy a seguir. Y no estoy hablando mal de ustedes, fíjense. Toda la mañana ha sido interesante. No tuvimos luz en Miralvalle y fue muy interesante la parte de enseñar ahí. Pero ¿qué estoy diciendo aquí? Yo creo que a veces no entendemos que una reacción como esta de parte de Dios no es exagerada. Él se enoja y se va. Gracias a Dios que no los consume. Dice la Biblia que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero Él se enoja. Tú has oído el pasaje, estoy seguro que lo has citado en más de alguna ocasión. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Lo que no entendemos es que en la Biblia el concepto de muerte habla de separación. Cuando tú pecas, te separas de Dios. La pagas, Dios y tú no pueden estar juntos. Y cuando pecas de una forma desproporcionada, la separación acompaña la proporción del pecado, si puedo decir así. Alguien que nunca arregla su problema de pecado queda separado por Dios de Dios por la eternidad. Pero el día de hoy, cuando tú pecas hablando de otra persona, te separas de Dios. Te separas de Dios. Dios se va. Y alguien me diría, Julio, pero en el Nuevo Testamento la Biblia enseña que la salvación no se pierde. Así es, la salvación no se pierde. Pero eso no quiere decir que tú sigues adelante con tu relación como si nada. El Espíritu Santo se apaga. Y muchos cristianos ahora, porque hablan mal de otros, tienen su alma desordenada, textean sobre otros, tienen su alma desordenada y no tienen una relación con Dios. Dios no puede tener una relación con alguien que está chambreando, chismeando de otra persona. Simple, no muy complicado. A mí me gusta lo que dijo C.S. Lewis. C.S. Lewis lo plantea así. C.S. Lewis, por supuesto, el autor de Narnia y de todos estos otros libros buenísimos. Todo lo que leas de él es muy desafiante. Él dijo, si alguien piensa que los cristianos consideran la falta de castidad, o sea, el pecado sexual, como el vicio supremo, está muy equivocado. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos. Todos los peores placeres son puramente espirituales. El placer de hacer que otras personas queden mal, de ser mandón, condescendiente o de ser aguafiestas. El placer de murmurar, los placeres del poder, del odio. Porque hay dos cosas dentro de mí, el yo animal y el yo diabólico. El yo diabólico es el peor de los dos. Es por eso que un legalista religioso, frío y justiciero que va regularmente a la iglesia puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta. Pero, por supuesto, es mejor no ser ninguno de los dos. Y uno dice, qué tremendo. Es que por esa razón Dios dice, hey,
yo me voy. Eh, no subestimes el pecado de la murmuración. Desordena tu alma y ofende a Dios. No es un pecadillo, no es una falta, no es algo pequeño o aceptable. Es terrible. Dios dice, no puedo tener una relación contigo, me voy. Entonces, ¿por qué no debo murmurar? Porque Dios me escucha. Dios me escucha. Pero aquí lo dijimos en confianza, debajo de las chivas. Dios me escucha. Porque Dios se enoja. A Dios lo enfurece esto. Lo enfurece. Pero hay una razón más. Y déjame utilizar una palabra que especialmente para los jóvenes voy a tener que definirla. La tercera razón por la cual no debemos murmurar es porque Dios te escarmienta. Fíjate, y voy a definirla para la ventaja de los más jóvenes, porque esta es una palabra, una muy buena palabra que la generación de nuestros padres nos decía. A veces el papá le decía al hijo, es que vos no escarmentás, hijo. ¿Qué quiere decir? Fíjate, tú no aprendes de tus errores propios y vuelves a caer en lo mismo. O sea, mira, yo te dije, ¿verdad?, que estudiaras, pero vos no escarmentás. Vos no escarmentás. Dios nos hace aprender de nuestros errores. Pero también escarmentar quiere decir castigar o reprender con dureza al que ha obrado mal para que se corrija. Y entonces los abuelitos a veces decían, a este hay que darle su escarmiento. Hay que darle su escarmiento. Básicamente hay que darle. Y algunos están pensando, pero Dios no le da a nadie, ¿verdad? De verdad. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué palabra está ahí? Azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y sabes qué? Yo fui a buscar en griego y azota quiere decir azota. O sea, azota. O sea, azota. O sea que Dios castiga, Julio. Pues sí, castiga con un propósito, pero castiga. El propósito es que la persona aprenda y que otros aprendan. Entonces lo que va a hacer Dios, fíjate en los siguientes versículos, es que va a usar a María de escarmiento. Le va a dar un escarmiento a María para que María sea escarmiento para todo el pueblo, porque a veces nos pasa esto. A veces nuestro escarmiento, nuestro castigo sirve para que otros escarmienten o para que otros aprendan para no meterse en problemas. Para eso tiene que ser público. Ok, ¿qué pasa ahí? El castigo que viene es proporcional. Fíjate, versículo 10. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Lo primero es, imagínate, qué susto. O sea, se quita la nube y lo que pasa es que María está leprosa. Ahora, yo te voy a decir algo tremendo. Nosotros aquí en El Salvador leemos esta frase y realmente no tiene ningún impacto para nosotros, porque lo más posible es que la mayor parte de los que están acá nunca hemos visto de cerca a un leproso. Y cuando tú has sabido que en Google va a salir una foto de un leproso, dicen, yo no quiero ver eso. Porque la lepra es terrible. La lepra es una enfermedad terrible. En la Biblia, en el libro de Levítico en particular, Levítico 15 y por ahí, hay una serie de reglas para tratar a los leprosos. Porque la lepra era una enfermedad física, ¿verdad?, que era de alguna forma un cuadro del pecado. Es una de las mejores maneras de entender el pecado, porque la lepra tiene algunas características. Es interior, por ejemplo. La lepra es un problema sistémico, es interior, como el pecado es interior. La lepra también tiene el problema de ser algo asqueroso e inmundo. O sea, de las cosas más asquerosas que le puede pasar a un ser humano es tener lepra. Y el pecado es así, el pecado es asqueroso e inmundo. El pecado nunca es bonito, nunca. Tú puedes decir, no, mira, fue un pecadito. No, el pecado nunca es bonito. Es como si una leprita. No, el pecado nunca es bonito, el pecado es terrible. Es separador. La lepra, cuando alguien tenía lepra, había toda una serie de protocolos en el libro de Levítico para alejar a esta persona, aislarla.
Ay, esta semana hemos hablado mucho del coronavirus y esta clase de cosas y todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Ahora oyes toser a alguien, ¿verdad? Un estornudo y pensás, habrá ido a China. Esa es la primera cosa. Y uno dice, yo no quiero estar cerca. Bueno, la lepra era esto, pero para nosotros es proporcionalmente muy pequeño. La lepra estaba presente ahí entre ellos y era terrible. Y otra cosa terrible de la lepra es que era incurable. Solo Dios podía curarla. El pecado es igual. El pecado es interior, es asqueroso e inmundo, es separador, te separa de Dios, te separa de la gente, y solo Cristo puede limpiar tu pecado, nadie más. Tú no puedes limpiarte de tu pecado. Ok, viene Aarón y dice, está leprosa, está leprosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay un señor de apellido Edersheim. Él es uno de los mejores historiadores para entender el mundo y la cultura bíblica. Y él describe la lepra así. Dice, y por cierto, ese es el ícono de la lepra. La enfermedad que hoy llamamos lepra generalmente comienza con dolor en ciertas áreas del cuerpo. Entumecimiento sigue. Pronto la piel en esos puntos pierde su color original. Se vuelve gruesa, brillante y escamosa. A medida que la enfermedad progresa, las manchas engrosadas se convierten en úlceras sucias debido a la falta de suministro de sangre. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienza a agruparse, nosotros diríamos enjutarse, con profundos surcos entre las inflamaciones, de modo que la cara del individuo afectado comienza a parecerse a la de un león. Los dedos se caen o se absorben, se retraen. Los dedos de los pies se ven afectados de manera similar. Su garganta se vuelve ronca y ahora no solo puedes ver, sentir y oler al leproso, sino que también puedes escuchar su voz ronca. Y si te quedas con él por un tiempo, incluso puedes imaginar un sabor peculiar en tu boca, probablemente debido al olor que de él emana. Está leprosa. Y dice que cuando está leprosa, dice que está blanca como la nieve, lo cual indica un estado avanzado de la lepra. Se veían los tendones. ¿Qué es esto? Y uno dice, pero solo porque habló mal del hermano. Solo por eso. Es que no es un pecado pequeño. Eso no es un pecado pequeño. Por eso el castigo que Dios pone es proporcional. ¿Sabes qué es sorprendente de este texto? Es lo que viene, versículo 11. Lo que viene es un clamor. Yo creo que la cadena esta que viene es de eventos es casi impensable, porque dice el versículo 11, y dijo a Aarón a Moisés, fíjate, acuérdate, ustedes tres vengan para acá, Moisés, Aarón y María. Con ustedes dos voy a hablar, Aarón y María. Ustedes dos han pecado, me voy, María queda leprosa. Y entonces Aarón dice, Moisés, ¿de quién hablaron? Tú te las podés con el Señor. Anda, habla con Él, por favor. Ayúdanos. Eso es lo que dice, mira. Señor mío. Ahora sí le dice Señor mío, ¿verdad? Hace un rato era creído. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Que por cierto, esto nos hace pensar que en la murmuración participa tanto el que habla como el que oye. Los dos. Dice, locamente hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su piel. Una paráfrasis dice, la piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? ¿De cuántos aquí alguna vez alguien les ha levantado un chisme, una bola, un chambre, un mal comentario? Levanta tu mano. ¿Cuántos han sabido a alguien? ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? Alguien me dice, no me digan, no me lo recuerde, Julio, ¿verdad? Ya lo perdoné, pero maldito. ¿Qué uno siente? Es muy doloroso. Pero van a hablar con Moisés, y ¿sabes qué hace el hombre más manso de la tierra? Va a pedirle a Dios que perdone a María. Y el versículo 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.
Yo no puedo evitar ver un cuadro aquí. Fíjate, el cuadro. Y aguántame, porque estamos viendo aspectos muy prácticos de nuestra relación con Dios. Pero creo que la Biblia tiene algunos cuadros que a veces de plano tenemos que pasar por ellos. Moisés es un cuadro de Jesús. Moisés es uno de los mejores cuadros de Jesús en el Antiguo Testamento. Él es el profeta. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que los judíos estaban esperando al otro profeta, que era el Mesías. Y entonces Hebreos capítulo 3, no tenemos el tiempo, conecta esto que estamos viendo con Jesucristo exactamente. En este cuadro, Aarón y María nos recuerdan a Israel y sus autoridades religiosas que acusaron a Jesús. Es el sumo sacerdote y la profetisa. Jesús se describe a sí mismo, él dice: aprended de mí que soy. ¿Y qué dijo Moisés de sí mismo? Yo soy humilde, yo soy manso. ¿Tú sabes que solo hay dos personas en la Biblia que son llamadas mansas y humildes? Moisés y Jesús. ¿Y sabes quién dijo esto de ellos? Ellos mismos. Porque Moisés es un cuadro de Jesús. Cuando le acusaron, ni Moisés ni Jesús abrieron su boca. En el momento crístico, ni Moisés ni Jesús evitaron interceder por ellos. O sea, ellos intercedieron por aquellos que los estaban ofendiendo. Y fíjate, quizás es por casualidad, pero al igual que Moisés, la esposa de Cristo es gentil. Somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos la cusita. Mira a la cusita que tienes a la par, ¿verdad? Y uno dice: hola cusito, ¿verdad? Somos la novia de Cristo y somos gentiles. Entonces es un cuadro tremendo. ¿Qué debemos aprender de esto? Hay que ser como Moisés. Pocas veces eres más como Jesús que cuando reaccionas orando a favor de aquellos que hablan mal de ti. Pocas veces. Si quieres crecer espiritualmente, aquí hay un área donde puedes crecer. ¿Quién ha hablado mal de ti? Ora por él, ora por ella. Pero es que mire, es que no lo puedo hacer. Era mi propia sangre. También Aarón y María. Es que era mi mejor amigo. También Aarón era el mejor amigo de él. Es que era como mi madre. También María era como la madre de Moisés. Es que era de los míos. También ellos dos eran todos suyos. Es que no podía imaginármelo. Ni Moisés tampoco se lo había podido imaginar. Pero oro por ellos. Nunca eres más como Jesús que cuando reaccionas orando a favor de aquellos que hablan mal de ti. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios no la sana. Por lo menos no la sana inmediatamente, porque el escarmiento tiene que suceder. Fíjate, el castigo es proporcional, el clamor de Moisés es personal, pero ahora viene una condena pública. Versículo 14 dice: respondió Jehová a Moisés: sánala. Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Dios no levantó el castigo de inmediato. De hecho, si tú eres acucioso con el texto, vas a encontrar que el pasaje no nos dice que él la sanó. Creo que la sanó porque hay historias sobre María más adelante. Tú encuentras a María acompañándolos y muere en Cades Barnea mucho más adelante en la historia. Entonces creo que la sanó. Pero allí en ese momento dice: no la voy a sanar. Ella tiene que pasar por la vergüenza. Si un papá escupiera sobre la hija, no estaría avergonzada ella. Entonces eso es lo que voy a hacer yo, voy a avergonzarla. Y quiero que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo entienda lo que está pasando. Voy a hacer una condena pública. El Nuevo Testamento dice así: a los que persisten en pecar. Y por cierto, el contexto habla de líderes. Fíjate qué interesante, porque Aarón y María también son líderes. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Qué tremendo, qué tremenda frase esta, qué tremendo principio. Qué tremendo sería aquí si dijéramos: bueno, hoy estamos acá para ver quién han persistido en pecar. Entonces quiero pedir a William que te pongas de pie, ¿verdad? Y entonces vamos a decir todo, bla, 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 bla. Y tú, uy, qué pena. Y voy a explicarles lo que William hizo, bla, 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 bla.
Uy, qué pena, ¿verdad? Pero siéntate, William, porque ahora quiero parar. ¿Dónde está Frank? Voy a ver a Frank que se ponga de pie, ¿verdad? Entonces, ahí quédate sentado, Frank, no tienes que pararte. Entonces, y vamos a hacer esto, bla, bla. Y dice, qué tremendo esto. Pero es un proceso de Dios avergonzando a la persona para que las demás personas entiendan que con el pecado no se juega, para que los demás también teman. No murmures. A veces nuestro escarmiento sirve para que otros se escarmienten. A veces nuestro castigo sirve para que otros aprendan para no meterse en problemas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque tú quieres ordenar el alma. Aquí hay algo que la desordena. La desordena. Tres cosas simples. Número uno, decide que no vas a hablar mal de nadie. Nadie. No importa si tienes razón o no al señalar lo malo. Si algo merece tu atención, habla con Dios al respecto y habla con la persona. Pero no hables mal de la persona. Nunca. No lo aminores ni lo excuses. No encuentres una forma bonita de decir esto. No hables mal de nadie. Número dos, decide que no usarás tus redes sociales para esparcir veneno. En un mundo en el cual todo el mundo habla mal de los otros por redes sociales, los cristianos no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Hablar mal de alguien no se limita a lo que sale de tu boca. Yo tengo Twitter y yo veo, a mí me parece increíble el veneno que hay en algunos lugares, de cristianos a veces. Y cristianos a veces hablando de otros cristianos. Nunca hables mal de nadie, ni un tweet, ni un tweet. No. Y número tres, decide que no vas a prestar tu oído para escuchar a quienes hablan mal de otros. Sea amable, pero sé firme. Aunque hay un pasaje en Proverbios 25, si estás tomando notas, que dice que el rostro airado ahuyenta la lengua detractora. Así dice. O sea, sale bravo, hay que salirle bravo al que te viene con un chisme. Eso es lo que está diciendo. Fíjate, en la vida no hay Marías sin Aarones. No hay. Si alguien viene y te dice, mira, te voy a contar un chisme, decirle, no, no, gracias. No, pero mira, es de tu hermana, vos. No, gracias. Es que algo que dijo de ti. ¿Qué dijo vos? No, 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 no. Pero te interesa. No, no me interesa. Mira, ¿ya viste tal cosa? No, no he visto, no quiero saber. No, no. No seas ni María ni Aarón. No hables, no oigas. Es muy simple, muy simple. Pero no será esto demasiado exagerado, porque todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo tiene el alma desordenada. Todo el mundo tiene el alma desordenada. Y aquí estamos tratando de ordenar el alma, ¿verdad? Y el hecho que todo el mundo tenga el alma desordenada no quiere decir que la mía va a estar desordenada también. Si algo desordena el alma, es el uso imprudente de la boca. Que no te pase. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor. Queremos un alma ordenada, eso es lo que queremos. Y esto desordena nuestra alma, Señor. Y en algunos casos, hemos permitido que se vuelva una parte que creemos que es inocua, creemos que no causa daño en la vida. Pero Señor, ponnos bajo convicción. Ordena nuestras almas, Señor. Y Señor, danos el valor, si algo tiene que hablarse contra otra persona, danos el valor de ir y hablar con la persona, pero no hablar de la persona. Pedimos por aquellos que amamos, que cometen errores, los ponemos en tus manos, Señor. Te hablamos a ti de ellos porque pensamos que tú puedes ayudarles, pero guarda nuestra boca de abrirla de la forma incorrecta.